programa de investigación Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte Latinoamericano. Es un espacio de entrevista que ha sido creado para captar datos para mi investigación, la investigación que vengo desarrollando y que será obtenida desde los referentes que se encuentran en esos roles jerárquicos en las organizaciones, pero también desde la perspectiva de una generación de jóvenes que ha comenzado a ser vista como referencia en Latinoamérica y nos tienen mucho que decir sobre su visión como jóvenes en las organizaciones, sobre las organizaciones del deporte en Latinoamérica. Muchísimas gracias, bienvenidos, soy Sumar Gómez desde Quito, Ecuador. Vamos a transmitir hoy y los invito a que nos acompañen a compartir con nuestro querido amigo y estudiante John Fernando Casas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia. Queremos que nos acompañen y también invitarlos para que se suscriban en nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Allí encontrarán las entrevistas que hemos realizado en esta ardua investigación que pronto estaremos entregando un documento importante para aportar valor en Latinoamérica. Bien, vamos entonces a invitar a nuestro amigo, querido amigo y estudiante, John Casas. Vamos a ver dónde está John acá. Ok, vamos a invitar a John. Sumar, un saludo. Buenas noches, querido amigo John Fernando Casas desde Colombia. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien. Complacido pues de la invitación, con intención de aprender de todas las enseñanzas que podamos tener hoy y con la intención de demostrar la visión que de pronto los jóvenes tenemos referente a la gerencia deportiva en este momento en Latinoamérica y especialmente pues en Colombia. Excelente, John. ¿En qué sector? Vamos a empezar allí para poco a poco ir calentando el ambiente e ir también esperando que también los que están conectando en estos momentos en vivo y en directo nos escriban para saber de dónde nos están escribiendo, de dónde nos visitan acá en nuestro canal. John, ¿en qué sector en qué ciudad y en qué sector de Colombia en estos momentos tú resides? Bueno, Sumar, yo vivo en un municipio del norte de Antioquia. Es un municipio que se llama San José de la Montaña. Está aproximadamente a 127 kilómetros de la ciudad de Medellín. Y es un municipio muy pequeño, pero que el deporte tiene un gran impacto en las comunidades, en la comunidad en que yo vivo. Excelente, muy bien. Entonces estás en San José de la Montaña, 120 sí, kilómetros de Medellín. Sí. Excelente, vamos a ver entonces realmente quiénes nos pueden escribir hoy. Estamos en vivo y en directo. Nos pueden escribir de dónde también ustedes nos visitan y nos están escuchando en este momento en nuestra entrevista del día de hoy, que tiene una particularidad. Vamos a escuchar la visión de los jóvenes y vamos a iniciar con nuestro querido amigo John Casas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. John, quiero que iniciemos esta entrevista, este encuentro, y que queremos saber quién es John Fernando Casas. ¿Cómo inicia su acercamiento con el deporte? ¿Cómo inicia ese proceso académico y el interés sobre el estudio de las organizaciones del deporte en Colombia? ¿Qué te impulsó? ¿Cómo inicia ese proceso? Adelante, John. Bueno, Sumar, como ya lo has dicho, mi nombre es John Fernando Casas, tengo 27 años. En este momento yo soy técnico en ejecución de programas deportivos, soy egresado del SENA
Y yo creo que como muchos jóvenes de mi generación, iniciamos en el deporte practicando los juegos callejeros. Yo creo que eso fue un paso inicial para muchas generaciones que salíamos del colegio, de la escuela y aprovechábamos el tiempo libre jugando en la calle, compartiendo espacios con los compañeros, con los vecinos, con los amigos. Y esto conllevó a que empezara a generar un interés de mi parte hacia el deporte, hacia querer aprender más. En esos tiempos, digamos que no había tecnología, la diversión estaba en la calle, estaba con los amigos, con los compañeros, y empezamos a jugar en la cuadra, y de ahí me incliné como por aprender una modalidad deportiva en especial. En mi caso fue el fútbol, aunque yo creo que los juegos callejeros ayudan mucho a desarrollar las habilidades motrices, a desarrollar la motricidad de las personas, de los niños en especial, y que de una u otra manera va a ayudar o a fortalecer cómo se desempeñen estos niños, estos jóvenes en una modalidad deportiva ya más general, más específica. Siempre, desde ese momento, desde mi inicio, yo creo que yo practico deporte desde que tengo conciencia, y desde un inicio tuve ese amor por el deporte, tuve ese amor por seguir mi vida metido en el deporte. Yo creo que como muchos de los que iniciamos practicando alguna modalidad deportiva, es llegar a ser algún profesional. Yo creo que todos tuvimos el sueño de pronto de ser futbolistas profesionales o el que juega baloncesto, ¿cierto? De pronto no se dio la oportunidad, no se dio la oportunidad de ser profesional como futbolista, pero tomé la decisión de seguir en el deporte, o sea, anclado al deporte por otra vía. En ese momento, la institución SENA en mi municipio llegó a ofrecer un técnico en deportes y yo decidí ingresar a él. Yo soy de las personas que piensa que uno no debe estudiar por decir estoy estudiando. Yo digo que uno debe estudiar y formarse en el campo que a usted le guste, que a usted lo apasione, que a usted lo haga sentir bien, y en mi caso fue el deporte. Yo siempre decía que si yo llegaba a estudiar algo, tenía que ser algo referente al deporte, porque creo que es lo que mueve los hilos en mi vida. Posteriormente, no se me dio la oportunidad de pronto de estudiar una carrera en la ciudad, digamos, de pronto de Medellín, presencial. Y la carrera de gestión deportiva en la UNAD es relativamente corta, es muy nueva. Es una carrera que el entorno del deporte la pedía a gritos, porque lastimosamente no hay muchos gerentes formados académicamente para dirigir el deporte, ¿cierto? Yo no conocía de la carrera, fue el alcalde de mi municipio que me la presentó, me dijo, vos sos un líder deportivo, ¿por qué no seguís formándote? ¿Por qué no seguís estudiando? Y me animé, comencé a estudiar gestión deportiva, estoy terminando cuarto semestre de gestión deportiva y no suma. Encantado de estar aprendiendo, cada día me enamoro más de esa carrera, cada día aprendo más, y eso, yo creo que eso conlleva mucho a que en esta universidad contamos con uno de los mejores profesores. Está el profe Juan David, está el profe Harvey, que son personas reconocidas dentro del mundo del deporte en nuestro país. Tuve la fortuna de conocerte a vos, Sumar, eso es increíble pues para uno que apenas está iniciando, empezarse a codiar con personas como ustedes y con la intención de seguir aprendiendo cada día más. Ahora, me llama la atención ahorita en estas últimas palabras, ¿por qué el interés de la gerencia del deporte? Más allá de la oferta, más allá de la oferta nueva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pero ¿qué pasó allí? O sea, ¿por qué
no te interesó el entrenamiento deportivo, en un club, la parte científica de principios del entrenamiento. ¿Por qué la organización? O sea, esa parte allí quisiera que nos podamos detener y decir por qué te interesaste en este programa y las organizaciones del deporte. Sumar, yo creo que mi inclinación hacia esta carrera y no de pronto a la educación física o a un profesional en deportes es porque, como te lo dije, durante mi vida he sido una persona que ha estado involucrada en el deporte por muchos años y quizá uno ve digámoslo, una mala estructura, una mala gestión en cómo se maneja el deporte, ¿cierto? Yo soy de las personas que si desde la cabeza las cosas no están bien organizadas, de ahí para abajo no va a haber organización. Entonces, me incliné a esta carrera con la intención de formarme primero académicamente, ser de pronto un conocedor del deporte como deportista, como aficionado, como espectador y ver de pronto las falencias o las necesidades que tiene el sector. Y teniendo esta combinación, poder ayudar a mejorar estas falencias que tiene de pronto el deporte en nuestro país. Y yo creo que en Latinoamérica, en muchos países se presenta la misma problemática. En la entrevista pasada que estuviste con el profesor Oscar, yo concuerdo con él en varias cosas. Lastimosamente hoy en día los gerentes deportivos hay dos categorías. La primera, o sos un exfutbolista, un exdeportista, que sos conocedor del medio y llegas a una gerencia deportiva porque sos conocedor del medio, pero lastimosamente no tenés una formación académica, una formación administrativa que complemente ese conocimiento del entorno. Y por el otro lado está la persona que es formada académicamente como administrador, pero que lastimosamente no conoce el entorno y no conoce el mundo del deporte, y entonces por un lado o por el otro van a haber falencias. Entonces yo creo que combinar estas dos como conocedor del deporte y que estoy adquiriendo una formación académica es fundamental para direccionar el deporte en el país y también en Latinoamérica, pues, de darle un rumbo distinto, de darle un rumbo más claro. Entonces yo creo que esa fue la principal circunstancia que me guió a inclinarme por esta carrera. Excelente. Bueno, para los que nos escuchan en vivo y en directo, pero también en diferido, estamos conversando hasta Colombia con nuestro querido amigo y estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el programa de gestión deportiva, John Fernando Casas. John está a 127 kilómetros de Medellín, en San José de la Montaña. Allí mismo reside John y estamos conversando y conociendo a profundidad estos inicios de John en el ámbito del deporte, en su inicio de ingreso a la academia y estos estudios que está desarrollando John Casas desde la UNAM. John, vamos a entrar en este tema de la visión de los jóvenes sobre la gerencia del deporte. Pero vamos a ir analizando cada detalle del tema como tal. ¿Cómo, en primera instancia, esos momentos de reflexión tuya, como John Fernando Casas, sobre lo que sucede en el deporte colombiano? Vámonos desde lo local y luego hacia lo global. ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu reflexión cuando conversas con tus compañeros de clase, profesores, pero cuando tú estás en sí mismo reflexionando sobre el deporte en Colombia? ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente y qué es lo primero que tú escribes con respecto a lo que sucede en el deporte en Colombia? Sumar, es una buena pregunta
y lo he hablado muchas veces con Juan David. Tengo muy buena relación con el profe Juan David Acevedo y he tenido varios encuentros con él. Y una de las inquietudes que a mí más me genera en cómo se maneja el deporte en mi país, de pronto no tengo mucho conocimiento en los demás, lo que de pronto se conozca por ahí superficial, ¿cierto? Pero en Colombia el problema muchas veces de los gerentes del deporte es que son gerentes de escritorio, como se suele decir, ¿cierto? Son personas que quizá no van a las zonas, no van a las localidades, no conocen las verdaderas circunstancias de las poblaciones y generan proyectos o destinan recursos o aprueban la construcción de infraestructura, porque de pronto el proyecto o lo que se les pasa a ellos para que aprueben en el papel está muy bonito, está muy bien escrito, está muy bien redactado, muy bien diseñado, pero lo que demuestra la realidad de esas comunidades es algo diferente. En muchos casos me ha tocado ver que construyen coliseos o instalaciones deportivas a 8 o 9 kilómetros de un casco urbano. Entonces, las poblaciones que quedan impactadas por la construcción de esto son muy pocas. O, por ejemplo, una de las críticas que yo tengo sobre la ley 181, que es la ley del deporte en Colombia, es que se inclina mucho hacia el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento y donde dejamos el deporte social, el deporte de las comunidades. Hay que entender que las personas que van a subir el alto rendimiento es un porcentaje muy mínimo. Yo creo que deberíamos enfocar un poco más hacia generar proyectos, propuestas que impacten un poco más a las comunidades de la cotidianidad, las comunidades del común, ¿cierto? Mi zona es una zona, mi municipio es un municipio campesino y yo creo que las propuestas que hay para impactar al campesino son muy pocas, a las personas con discapacidad, a las personas vulnerables, a los desplazados, ¿sí me entiende? Son cosas que de pronto están escritas en el papel, pero que en la realidad no son implementadas. Entonces, yo creo que esa es una de las críticas y a lo que de pronto apuntaría uno a mejorar cuando de pronto esté en algún cargo público o en un punto como gerente deportivo. Excelente, muy bien. Ahora, luego de poder tener esas cortas palabras con respecto a lo que tiene que ver con tu reflexión del deporte en Colombia, que de una u otra manera están dentro del marco jurídico y político de Colombia, con la ley 181, como muy bien lo menciona. Ahora, cuando escuchas compañeros de estudio, profesores de otros países, ¿qué puedes rescatar? ¿Se parece mucho a lo que sucede en Colombia? ¿Es muy diferente? ¿Colombia lo puedes percibir que está detrás de algunos países? ¿Cómo es tu percepción cuando escuchas a otros referentes, profesores en cualquier tipo de área del saber que interviene en el deporte? ¿Cómo lo percibes tú como joven y como colombiano? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que el deporte en cuanto a gestión y administración a nivel colombiano y latinoamericano está un escalón abajo al que podemos ver de pronto en Europa, ¿cierto? En Europa son mucho más organizados, yo creo que tienen una planeación mucho más estratégica. Antes de lanzar un proyecto al ruedo, como se puede decir, estudian muy bien todos los entornos que pueda afectar o ayudar al crecimiento de las organizaciones. Quiero hacer un énfasis, profe, y de pronto un paréntesis Claro.
en un proyecto que está haciendo un compañero de la universidad, es un exfutbolista, se llama Jorge Aguirre, no sé si de pronto lo ha escuchado. Él está en ese momento generando un proyecto, todavía siendo estudiante, para formar académicamente a los deportistas. Que los deportistas se formen académicamente, porque la realidad de los deportistas de nuestro país es que terminan la carrera deportiva y se quedan en un limbo. No saben hacia dónde direccionar las vías porque siempre estuvieron metidos en el mundo del deporte como profesionales y de pronto no saben hacer alguna otra cosa. Entonces, yo creo que continuar con esa labor, impulsar ese proyecto, esa propuesta de Jorge de formar a los deportistas, de que cuando salgan queden inmersos en el deporte y que con sus conocimientos y las vivencias le ayuden al crecimiento del deporte a nivel nacional. Bueno, excelente. John, vamos a hacer la invitación por esta vía para que cuando Jorge Aguirre, estudiante de la UNAP, escuche esta conversación, bueno, invitarlo. Jorge, está invitado a este programa también para escuchar tu visión como joven y también sobre el proyecto. Entonces, John, tienes allí, por favor, la posibilidad de hacer este enlace con Jorge Aguirre. Claro, profe, claro. Yo le voy a hacer llegar la Claro invitación. que sí. Ahora, ¿qué percibes? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esa visión de Latinoamérica con respecto a, como lo acabas de mencionar, con Europa? Eh, Más allá de, o sea, ¿cómo en conversaciones que han tenido esos referentes fuera del contexto latinoamericano, cómo influye en tu día a día? ¿Cómo influye en el día a día de los profesores en la cual tú estás presente escuchando sus clases? ¿Cómo esa cultura europea interviene en el día a día de John Casas y de sus compañeros de clase y de los profesores? ¿Cómo lo percibe? Profe, yo creo que una de las mayores virtudes de los europeos es la disciplina. Cierto, yo creo que Europa sobresale en muchos casos con respecto a la organización en deporte a Latinoamérica porque son disciplinados. Porque en Latinoamérica tenemos lo que somos personas que de pronto no manejamos la disciplina. También que trabajan mucho el tema mental. Digamos lo que tanto en los deportistas como en los administradores se debe manejar mucho el tema mental. Vos puedes ser el mejor deportista o el mejor gerente, pero mentalmente no tienes la capacidad o no estás eh, formado mentalmente. Yo creo que con un bache o con un problema o con una circunstancia adversa que se te presente, de pronto a derrumbar las propuestas que tengas o las aspiraciones que tengas, porque no somos de pronto capaz de levantarnos a la adversidad. Entonces yo creo que eso sería una de los temas que más deberían trabajar en este lado del planeta, trabajar mucho más la parte mental y la disciplina. Ok, excelente. Bueno, estamos escuchando a John Fernando Casas, joven estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAP. Este programa lo estamos realizando con el objetivo de captar datos. El invitado expresa sus percepciones, sus creencias, sus valores en una entrevista donde conocemos a fondo esa percepción sobre las organizaciones del deporte, sobre el deporte local, en este caso desde Colombia, y poder captar esos datos sobre la investigación que estamos realizando de la cultura gerencial en las organizaciones del deporte latinoamericano, que será consolidado en un documento que a posterior estaremos divulgando por estos canales de comunicación.
Y bueno, en este momento tenemos a un joven estudiante, otras percepciones, otras reflexiones con respecto a las organizaciones del deporte en Colombia y en Latinoamérica. Bien, John, entonces, si en este momento nos estuviera escuchando el ministro del Deporte de Colombia, ¿cuál sería esa reflexión? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Cuál sería la propuesta desde la visión de John Fernando Casas como joven para que pudiéramos, ese aporte tuyo pudiera iniciar ese proceso de transformación a las organizaciones del deporte colombiano y también una propuesta que sea un poco más global hacia lo latinoamericano? ¿Cuál sería tus palabras acerca de este funcionario público que nos estuviera escuchando? Bueno, la propuesta que yo tendría, profe, sería la unificación del deporte como tal. O sea, que el deporte trabaje mancomunadamente. ¿Por qué? Porque es que es evidente que los diferentes sectores del deporte, cada uno va por su lado, ¿sí me entiende? Entonces, no hay una unión, no hay un conglomerado del deporte, ¿sí me entiende? Digamos, el fútbol va por su lado, el baloncesto va por su lado, el Comité Olímpico, ¿cierto? No se logra evidenciar una unión entre el sector como tal. Y otra de las propuestas que yo tendría sería, como te lo dije ahorita, inclinar más las propuestas hacia el sector de las comunidades, hacia los sectores alejados, a las personas con necesidades, que de pronto es claro que el reconocimiento al país se lo da los deportistas de alto rendimiento, pero por eso no se puede dejar y no se puede olvidar de las demás comunidades, de las demás personas, ¿cierto? Entonces sería como equiparar las cargas, que se apoye el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento, porque yo creo que todos los deportistas, el sueño de cuando inician en una modalidad es esa, ser deportistas profesionales, pero es que la gran mayoría no lo va a lograr, ¿cierto? Entonces sería cambiar la visión, mirar para el otro lado y generar mucho más apoyo a esta clase de personas, a esta clase de comunidades y la educación. Yo creo que brindar educación a los deportistas, como lo que está haciendo el compañero Jorge, es vital para que todos puedan tener una mejor calidad de vida post su vida profesional. Muchísimas gracias, John. Agradecido por esta primera parte de la entrevista donde conocemos un poco y en profundidad cuál es tu visión, cuáles han sido tus inicios en la academia, en el deporte, desde de esos inicios en la comunidad, en el barrio, pero también con el interés de poder ingresar a la academia por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bien, vamos a iniciar una sección, de preguntas, estas preguntas están estructuradas, son de manera intencional, parte de nuestro trabajo de investigación, y vamos a iniciar con esta pregunta. La primera pregunta, John, estas preguntas están basadas en tres categorías importantes que han surgido de la investigación que vengo sosteniendo. Esas tres categorías son perfil gerencial, concepción de la cultura gerencial y característica de la cultura organizacional. Cada categoría tiene dos preguntas, desde el ser y desde el deber ser. Son preguntas que se relacionan y que una pregunta trae consecuencia de la otra un poquito mayor de profundidad. Entonces, la primera pregunta es, según tu criterio, en esta categoría de perfil gerencial, según tu criterio, ¿cuál debería ser el perfil deseable
de un gerente del deporte? Bueno, primero, como de pronto se los expresé anteriormente, tener una formación académica, tener una formación en administración y especialmente una administración deportiva, ¿cierto? Y segundo, ser conocedor del mundo del deporte, estar involucrado y conocer tanto el deporte a nivel nacional como a nivel internacional, conocer de las normas, de las legislaciones que rigen el deporte. Segundo, ser una persona con valores. Yo creo que eh, si vos sos el mejor gerente del deporte, pero no tenés valores, no va a fluir bien las cosas. Para mí, como en mi ser, en mi forma de ser, creo que hay tres valores fundamentales para que las cosas salgan bien, que es la honestidad, el respeto y la humildad. Yo creo que una persona, un gerente, debe poseer esos tres valores. Ahora, segunda pregunta, ¿qué le falta al gerente del deporte para tener ese perfil deseable que acabas tú de describir? Eh, por lo general, le falta, o por un lado, la parte académica, o por el otro lado, ser conocedor del deporte. Como se los mencioné anteriormente, en el país, por lo general, las personas que están involucradas o que son los administradores o gerentes de entidades deportivas son o exfutbolistas o deportistas que conocen el deporte pero que no conocen, no están formados académicamente. Entonces, ¿qué les faltaría? Unificar esos dos lados, unificar esos dos sectores, el conocimiento con la educación y la formación académica. Excelente. Vamos con la segunda categoría. La segunda categoría es concepción de la cultura gerencial. Y la primera pregunta de esta segunda categoría es, para que el deporte pueda desarrollarse y crecer con éxito, ¿qué características debería tener como filosofía organizacional? Estamos hablando de valores, de hábitos, de normas a nivel interno de la organización. Bueno, primero, tener muy claro cuáles son las metas y cuál es la visión de la institución que estamos gerenciando. Segundo, generar ambientes de trabajo saludables. Yo creo que si uno tiene a los empleados contentos y tranquilos, van a hacer el trabajo con mucho más amor, con mucho más entusiasmo. Eh, Tercero, tener canales de comunicación entre todos los niveles jerárquicos de la organización. Conocer la visión de cada uno de las personas que trabajan con uno. Eh, Tercero, cambiar la estructura de pronto de los sistemas gerenciales a nivel deportivo. Por lo general son estructuras muy verticales, con niveles jerárquicos. Yo considero que se deberían elaborar estructuras un poco más circulares, donde todas las personas tengan comunicación. No importa que sea el empleado más raso con el cargo más bajo, que tenga acceso a conversar con el presidente, con el dueño, expresarle una idea, una propuesta. Yo creo que en las organizaciones ninguna idea se puede dejar por fuera. Desde las personas que están más abajo pueden generar o aportar una idea que ayude al crecimiento de la organización. ¿Y qué más que son ellos quienes están dentro de la organización? Conocen cómo funciona y quizás tengan una visión diferente de qué puede ayudar a mejorar o a generar el crecimiento de la organización deportiva. Ahora, John, desde el ser, ¿cómo operan? Porque lo que acabamos de hablar es el deber ser, pero desde el ser, ¿cómo opera el deporte? ¿Cómo operan las organizaciones del deporte? Eh, yo creo que operan
como te lo dije pronto ahorita, de una forma muy vertical, de una forma que el de arriba es el que toma las decisiones y quizás no se escuche lo demás, no se escuche los demás, no se escuche la visión de las demás personas. Quizá piensen los gerentes, los presidentes, que la visión que ellos tienen es la realidad, pero en verdad no están viendo, no están escuchando las necesidades que tienen las poblaciones a las cuales nosotros les estamos brindando un bien o un servicio. Entonces yo creo que es un poco más mandado, o sea, que es lo que esta persona diga o lo que esta persona piense y de pronto no escucha opiniones de otros sectores o de otras personas. Excelente. Bueno, estamos escuchando a una generación de jóvenes entusiastas que han tomado iniciativa, creativos, innovadores. Es el caso de nuestro invitado del día de hoy, John Fernando Casas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos conversando con él hasta Colombia, San José de la Montaña, 127 kilómetros de Medellín, como él muy bien nos pudo narrar, y estamos conversando sobre la visión de los jóvenes sobre la gerencia del deporte local a nivel desde Colombia, pero también con aporte valioso hasta Latinoamérica. Y esta entrevista, como la que hemos venido realizando desde el año 2020, particularmente en este momento de confinamiento y de pandemia, un trabajo que hemos venido profundizando sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte latinoamericano, con una serie de entrevistas que nos permite captar datos sobre esas percepciones, sobre los valores, sobre las creencias de nuestros entrevistados, desde dos enfoques. Uno, sobre el enfoque quienes están en esos roles jerárquicos de trascendencia y de referencia, con una vasta experiencia en lo académico y en lo público también, como funcionario, pero hemos tenido esa visión de los jóvenes que son los que están con nosotros en estos momentos, aportando valor significativo, porque ellos son el presente y el futuro de las organizaciones del deporte latinoamericano. Son los que tomarán decisiones trascendentales para la búsqueda de esa transformación de nuestras organizaciones. Bien, vamos con la tercera categoría, las dos últimas preguntas de esta tercera categoría, John Fernando, y la pregunta es la siguiente: con respecto a quién o a quienes dirigen el deporte, ¿cómo debería ser su comportamiento gerencial? Sumar, yo creo que el comportamiento que deberían tener los gerentes es salir un poco más de sus oficinas. No se te escuchó, no se te escuchó esa primera parte. Ahí me escucha bien. El comportamiento de un gerente, allí se te cortó. Debería ser, primero, escuchar un poco más las comunidades, escuchar su entorno. Segundo, conocer las verdaderas realidades de las comunidades, salir de las oficinas, visitar los territorios, tener claridad y conocimiento de qué se necesita en X o Y lugar, para que de esa manera tenga una mayor claridad de la realidad de las cosas y poder direccionar mucho mejor las propuestas que vaya a realizar o los procesos que vaya a acreditar, ¿cierto? Entonces, yo creo que eliminar de una vez por todas esos gerentes de oficina. Ok. Ahora, en la realidad, para profundizar un poco más, en la realidad, ¿cómo actúa el gerente? Nos los acaba de describir, pero profundicemos. ¿Cómo actúa el gerente en ese día a día con los otros? ¿Cómo interactúa con los otros? ¿O cómo deja de interactuar?
Pero ¿cómo actúa el gerente del deporte en la realidad? ¿Cómo actúan los gerentes en nuestro país? De pronto quizá lo que uno conozca. Eh, ¿Cómo te explico? A ver, llegan a realizar actividades o propuestas que son muy impuestas. Yo no tienen planeación en muchos casos, llegan a elaborar los proyectos o los procesos que se van a tener en la organización, a ver lo que pueda pasar. Quizá no tienen dentro de la organización los 4 pasos fundamentales para generar una administración, que es la planeación, la organización, un control de los procesos, de que evalúen cómo están sucediendo los procesos dentro de la organización, si se están logrando las metas que se tenían propuestas, y si no se están logrando, cómo generar un cambio, un impacto para direccionar mejor estos procesos. Y posteriormente, yo creo que no se están realizando unas evaluaciones acertadas que logre evidenciar qué fue verdad, o sea, que logró salir bien en los procesos que se llevaron a cabo, y quizá qué cosas no están saliendo adecuadas para que cuando se vaya a generar un nuevo proceso se trabaje en esas falencias y ayuden a generar un crecimiento a nivel organizacional, deportivo, ya sea que genere un mejor impacto a las unidades, unos mejores recursos económicos, un mejor ingreso económico, ya sea para la organización, que la ayude a crecer, que la ayude a visionarse o a mostrarse de una mejor manera delante del sector. Entonces yo creo que muchas veces se trabaja con la inmediatez. Muchas veces los gerentes trabajan con la inmediatez y no planean adecuadamente los procesos para tener un control estricto de cómo son los procesos y quizá qué resultados pueda generar. Bueno, muchísimas gracias, John, por esta entrevista. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí presente. Agradecido por este contacto, por crear comunidad, por fortalecer esta comunidad latinoamericana desde Colombia. También estamos con este aporte de valor significativo y desde tus experiencias, desde tus creencias. John, yo quisiera que finalizáramos con algunas palabras tuyas para terminar. Yo quisiera que pudieras tener esos minutos para finalizar la entrevista. Adelante. Sumar, no, primero, darte las gracias por tenerme en cuenta para ser partícipe de estos espacios. Segundo, que todas las personas apoyemos mucho más el deporte, que miremos la realidad que puede generar el deporte. El deporte indudablemente es un mecanismo de transformación social. Por medio del deporte podemos mejorar la calidad de vida de millones de personas. Entonces, yo creo que empezar a mirar el deporte con otros ojos, empezar a mirar el deporte como ese mecanismo que ayuda a mejorar la vida de las personas, y no tanto como ese nivel de llegar a hacer alto rendimiento, ¿no? El deporte tiene muchas más virtudes, muchos más valores, y yo creo que hay que empezárselos a dar. Hay que empezar a poner el deporte en el lugar que de verdad se merece. Muchísimas gracias, amigo. Hemos conversado con nuestro querido amigo y estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP, del programa de gestión deportiva desde Colombia, John Fernando Casas. John, hubo personas que nos escribieron por acá por el chat. Por favor, también para que las saludes.
Saluda a tus amigos, a tus familiares, a las personas que escribieron por acá por el chat, para que esto quede también grabado para ellos, y agradecerles a todos por haber escrito y por haber estado con nosotros en este domingo tan importante y de aporte de valor. Adelante, John. Bueno, un saludo para esa, por ahí logré ver un mensaje de una primita, de Laura Casas, un saludo para ella y para muchas personas que son de mi comunidad, a Verónica, a Juan, a María. Gracias por el apoyo, por estar pendientes del proceso y nada, a seguir aprendiendo cada día más, a seguirnos formando para mejorar el deporte del El país. profesor Oscar Incapié también estuvo por aquí presente. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Ah, sí, el profe Oscar también lo vi. También vi al profe Oscar, sí, qué pena. Ahí estaba. Y también saludo al profesor Wagner Flavio, desde Brasil. Boa noite, profesor Wagner, desde Brasil. Muchísimas gracias por estar. Mira, se unió también John Verdugo. Ahí llegó otro, el socio, el compadre, John Verdugo. También muchos espacios he compartido con él. Él sabe también, él sabe que está invitado. Él sabe que está invitado a este espacio. Solamente lo que necesitamos es poder conectar, pero está invitado. Importante también escuchar a John Verdugo desde Colombia. Muchísimas gracias. Es un grande también. Ahí está con nosotros John. Muchísimas gracias. Gran deportista, profe. Ahí está también, felicitaciones. Con mucho gusto, y por ahí vamos. Ana también, Ana, casi una tía. Ahí, y vamos a obligar a hacer el contacto con Jorge Aguirre. También merece que esté en ese espacio y que conozcan esa bonita labor que está generando con los deportistas del país. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, John Fernando Casa. Fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de saber cuál es tu visión. Y esto será parte de nuestro trabajo de investigación, y que pronto sabrán dónde lo vamos a consolidar para que divulgar estas palabras tuyas que estarán impregnando este trabajo de investigación que estamos realizando. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias a usted por la invitación. Hasta luego. Vamos a despedirnos, John, con la señal de costumbre. Un poco más arriba que ahí. Chao, John. Hasta luego. Feliz noche, profe.